Estamos probando los equipos. Hoy tenemos una charla que nos va a ayudar a todos en esta época difícil, en esta época de pandemia. Te traigo un tema interesante, que son cuatro conceptos de educación financiera, cuatro conceptos importantes de educación financiera, ¿sí? Pero antes de ello, contarte mi breve historia. Tuve la oportunidad y la suerte, la bendición de Dios, de ascender inmediatamente hace más de 25 años de mi trabajo. Era analista de crédito en una institución financiera popular y solidaria. Luego llegué a una jefatura de oficina y por cuestiones de la vida el gerente general renunció y se fue a gerenciar un gran banco. Y hicieron un proceso de selección interna y yo salí adjudicado, beneficiado con la bendición de Dios. Y llegué a la gerencia general. Entonces tripliqué mi sueldo. Parece que hasta cuatripliqué mi sueldo. Entonces, ¿qué es lo que qué hicimos allí? Lamentablemente administrar mal el dinero. Como ya era gerente, comprar un vehículo último modelo porque era gerente. Entonces, esto es lo que no deberías hacer para las personas que están bien, con un buen sueldo, que generaron un mayor sueldo incluso en esta época de pandemia, porque hay sectores que están yendo bien. De allí estos cuatro conceptos básicos de educación financiera, entonces, que quiero compartirte. Si te gusta mi contenido, por favor dale like a hectormoromenacho.asesor y comparte. El primer concepto son los ingresos activos, ¿no es cierto? Los ingresos activos se refiere al sueldo que yo gano, a la actividad que yo hago para ganar dinero, ¿sí? El sueldo, si gano comisiones por ventas, hago una chauchita, hago un ingreso, ¿no es cierto? Entonces, tengo un ingreso activo, ¿sí? El segundo concepto es los ingresos pasivos, ¿sí? El ingreso pasivo básicamente son aquellos que te generan ingresos por una renta, ¿sí? En el concepto de los entendidos dicen que un ingreso pasivo es ganar dinero sin trabajar. Suena un poco absurdo, ¿no? Pero realmente es así el concepto. No, para los latinoamericanos, ¿qué nos decían nuestros padres? El dinero se gana con el sudor de nuestra frente y no cuando estás durmiendo, no cuando estás descansando. Entonces, difiere un poco de lo tradicional, pero es así. Un ejemplo allí, algunos ejemplos. Por ejemplo, tuviste la oportunidad con el ingreso activo que decíamos de ahorrar, de pagarte tu propio sueldo, como siempre lo vengo diciendo, tienes ese ahorro y compraste un departamento, dos departamentos y estás generando estás rentando. Entonces, digamos que por dos departamentos estás rentando a $200, estás ganando un ingreso de $400, un ejemplo normal, básico, digámoslo así, de un sueldo mínimo que ahora está en Ecuador, donde habitamos, ¿no es cierto?, en dólares, ¿no es cierto? Y es mejor hablar en dólares para los amigos en Latinoamérica que nos ven, porque ya en cada país ustedes pueden transformarlo a sus diferentes monedas. Entonces, el ingreso pasivo es que te llega primero si estás durmiendo y segundo puedes estar en la playa, puedes estar disfrutando, puedes estar descansando y te llega el ingreso pasivo. ¿Y cómo? Por ejemplo, si tienes la oportunidad de compartir tus conocimientos a través de estas redes sociales, generando contenido, generando seguidores, generando ventas y por ejemplo, un libro online, en donde un libro online lo puedes vender a $5 y mientras estoy durmiendo, por ejemplo, en España, que tiene 7 horas de diferencia, pueden estar comprando tu libro y ahí se concluye y es lógico que el ingreso pasivo estoy ganando y proviene mientras estoy descansando, ¿no es cierto? Mientras estoy descansando. Esos son los ingresos pasivos. Por ejemplo, si te gusta, si eres intelectual y te gusta generar un invento, etcétera, entonces sí puedes generar ingresos pasivos de diferentes maneras. El tercer concepto que te traigo en esta oportunidad es invertir, ¿no es cierto? Para generar el ingreso pasivo tienes que invertir, pero ya son tres: ingreso pasivo, ingreso activo, ingreso pasivo y las inversiones. ¿Cómo genera las inversiones? Primerito ahorrando. Sí, es que el ahorro es la principal, es la número uno, es el concepto número uno
para que generar toda esa paz, esa tranquilidad financiera que necesitamos desde hace mucho tiempo y sobre todo en esta época de crisis, en esta época de miedo que necesitamos. Si teníamos estos conceptos, manejábamos esto, muchísima gente estuviera tranquila financieramente. Entonces, la inversión es el tercer concepto que te traigo. Inviertes, lo que te decía, en un departamento, en dos departamentos y generas renta, generas los ingresos pasivos, ¿no es cierto? Con la inversión. Una inversión típica que solemos hacer cuando hay un dinerito es invertir en depósitos a plazo fijo. Entonces generas mayor rentabilidad y vas generando mayor capacidad, mayor flujo de dinero para poder tener ingresos pasivos, ¿no es cierto? Entonces, eh, bajar las deudas, ¿no es cierto? Bajar las deudas. Si vives sin deudas, con la tranquilidad del caso vas a poder generar más ingresos pasivos, vas a poder invertir, vas a poder pagar las cosas de efectivo, sobre todo las cosas de consumo, que son deudas malas, deudas negativas, cuando pasas la tarjeta de crédito y realizas créditos de consumo. Sí, la tarjeta te recomiendo para generar productividad, para endeudarte y generes mayor renta, sí, mayor ingreso pasivo con la tarjeta y los créditos, pero negado si tú deseas realizar deudas con tarjetas para deudas malas, deudas negativas, ¿no es cierto? El cuarto concepto financiero, de educación financiera que te traigo es la libertad financiera o la paz financiera, ¿no es cierto? La tranquilidad financiera. ¿Cómo logras? ¿Sí? No, no necesariamente significa que vas a lograr muchísimo dinero, a acaparar, a ser tacaño, a estresarte por dinero, sino a que tengas realmente una libertad, una tranquilidad. ¿En base a qué concepto? A que los ingresos pasivos que te comenté antes por la renta, ¿sí? Por la generación de un libro, por cuando estás descansando, la libertad financiera, entonces alcanzas cuando tus ingresos pasivos superan tus gastos personales, ¿sí? Superan tus gastos personales. ¿A qué me refiero con gastos personales? Sobre todo los gastos de alimentación, los gastos fijos que hablábamos en otra charla, el gasto de la alimentación, sobre todo de la educación de nuestros hijos, los gastos de teléfono, de agua, ¿no es cierto? La ropa, ¿sí? Y si es que vivo arrendado, porque puede ser así, estoy cubriendo todos esos gastos con mis ingresos pasivos. Por ejemplo, invertí un auto, en un taxi, ¿sí? El taxi me está generando ingresos pasivos, tengo un chofer y logré realizar un carro, una furgoneta de recorrido. Y contraté a una persona que está trabajando y yo estoy descansando y me está produciendo, claro, lógicamente disminuyendo la depreciación que tiene un vehículo, ¿no? No generalmente siempre es bueno invertir en un taxi, en una furgoneta, en una buseta, porque en una camioneta, porque hay que realizar el cálculo de depreciación para saber en realidad cuánto estoy ganando, porque muchos amigos de transporte se confunden, ganan, por ejemplo, ganan $1,000, ¿no es cierto? Generalmente está en este sector entre 800 a $1,000 cuando trabaja el propietario. Cuando trabaja con un chofer está entre 600 700, ¿ok? Por ejemplo, allí, realmente en el ejemplo del taxi, no alcanza a tener libertad financiera en el concepto del sueldo básico. ¿Por qué? Porque de los 600 700 que me genera el taxi, tengo que hacer el cálculo de depreciación, tengo que hacer el cálculo de cuánto se me va a ir en llantas después de 2 3 meses, el mantenimiento. Entonces, capaz que me quedan unos $200, pero no me quedan los $700 que me está generando el chofer del taxi. Entonces, ahí tener mucho cuidado en ese tipo de inversiones, pero bueno, te genera un dinero, ¿no? Pero allí el ejemplo sería, en el ejemplo mismo del taxi, digamos que me quedo con $400 libre de todo, de la depreciación, de mantenimiento del vehículo, etcétera. Entonces, digamos que en ese ejemplo, tengo libertad financiera. ¿Por qué? Porque con el ingreso del taxi logro cubrir mis gastos personales. Y está bien, mi nivel de vida me llega a ese estándar. Entonces, este es el concepto fundamental, es decir, no acaparar dinero, no necesariamente tengo que ser millonario para lograr la estabilidad financiera, la tranquilidad financiera, porque mi nivel de vida lo dice mucho. Repito allí, no es cuánto ganas, es cuánto gastas.
Eso es el concepto fundamental. Es que, reitero, en esta época de miedo, de pandemia, comenzar a ahorrar de tus ingresos activos, comienzas a ahorrar, inviertes, generas ingresos pasivos y alcanzas la libertad financiera, la tranquilidad financiera, la paz financiera que necesitamos mucho en esta época de miedo, de pandemia, y pudiéramos sobrellevar mejor este tema muy especial, con dinero, con ahorros, con inversiones. Y sí se lo puede, por ello cité yo el ejemplo de inicio. Lamentablemente, cuando ganamos más, consumimos más. Eso es realmente lo típico en nuestra sociedad y no debería generarse de esa manera. Vuelvo a citar un ejemplo de días pasados. Muchos de nuestros colaboradores de nuestro entorno les decíamos que con el sueldo básico ahorre $40, el 10%, y decían que no les alcanza. Hoy, lamentablemente, muchos de ellos, ha habido que bajarles de sueldo, están con $200 a la mitad, porque están trabajando a medio tiempo, y de lo que hemos conversado, están saliendo, están sobreviviendo, están alimentándose, y están viviendo una familia de 3 personas, ¿no es cierto? Pero significa que sí podía haber ahorrado el 50% del ahorro. Si no podía ahorrar el 50%, ese 10%, esos $40, sí podía haberlo ahorrado desde hace mucho tiempo y estuviera con tranquilidad. Entonces, es cuestión de hábito. Sí, es cuestión de hábito, de mentalidad, de tener objetivos, de tener metas, que ya toparemos el tema de ahorros más profundamente para concientizar y realizar, ojalá, una cultura de ahorro y motivar a una cultura de ahorro. Hasta la próxima. Si te gusta mi charla, sígueme en hectormoromenacho.asesor, que es esta página, y en Finanzas con Héctor. Te agradezco mucho por seguirnos, por darle un like en mi página, por seguirnos en este empeño, en este esfuerzo también que hago por capacitarnos, por conocer, por compartir. Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo.